Sobre su vida se han tejido leyendas. Su vida en sí es una leyenda que fascina a todo el que se acerca a ella. Se ha dicho que era cercana al pueblo, seguidora de las fiestas populares y alejada del protocolo afrancesado de la corte española de finales del siglo XVIII. Así es la imagen que transmiten las crónicas de la época de una de las mujeres más legendarias de la historia de España, María del Pilar Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo, la 13ª duquesa de Alba. Cayetana vino al mundo el 10 de junio en la primavera madrileña del año 1762, en el barrio de Lavapiés, en Madrid. Mientras la ciudad festejaba el día del Corpus Christi, los duques de Huéscar, Francisco de Silva y Álvarez de Toledo, y María del Pilar, Ana de Silva y Sarmiento de Sotomayor, celebraban la venida al mundo de su hija. Habían perdido la esperanza de ver continuada su estirpe, pues llevaban casados 5 años y no habían tenido descendencia, por lo que el nacimiento de la pequeña les llenó de alegría. Incluso les hizo olvidar su deseo de que hubiera sido un varón que garantizara la continuidad del apellido. Pero una nube empañó su felicidad. La salud de la recién nacida era tan frágil que debió recibir las aguas bautismales en el domicilio familiar al día siguiente de su nacimiento, temiendo sus padres que no sobreviviera. Sin embargo, la pequeña demostró que sería una guerrera y salió adelante, gracias sobre todo a los cuidados de las ayas, puesto que su madre, como en su condición de mujer ilustrada, se desentendió de su atención cotidiana y solo dedicó sus desvelos a procurar por su educación intelectual. La infancia de Cayetana estuvo marcada por la repentina muerte de su padre, el duque de Huéscar, lo que la convirtió en la heredera directa del ducado de Alba de Tormes en manos de su abuelo, cuando contaba solamente 8 años. La niña presentaba una gran fragilidad ósea que la hizo víctima de una evidente escoliosis que le acarreaba grandes dolores de espalda, y ya de adulta compensaría estas carencias con un extremo entusiasmo por la vida, un gran encanto personal y sobre todo una exquisita preparación cultural recibida por empeño de su madre, pero también de su abuelo, Fernando de Silva y Álvarez de Toledo. Su madre era poeta y también pintora y llegó a ocupar un lugar destacado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La casa en la que creció la futura duquesa era, pues, un oasis de arte e intelecto. La pintura llenaba las paredes de cuadros de Tiziano, Rafael, Rivera y Correggio, entre otros. Los Huéscar mantenían abiertos sus salones a los mejores científicos, hombres de letras o artistas ilustrados del Madrid de la época, por lo que no parece lógico que, habiendo crecido en tal ambiente, la duquesa sintiera afición de frecuentar los barrios bajos. En el año 1769, la familia se trasladó al nuevo barrio aristocrático de Madrid, el Paseo de los Recoletos. Así pues, cuando Cayetana contaba 7 años, los Albas pasaron a ocupar el Palacio de Buenavista, la actual comandancia del ejército, junto a Cibeles, donde había residido Isabel de Farnesio desde la muerte de Felipe V, un palacio que su padre apenas pudo disfrutar, pues solo un año después del traslado falleció. Para entender por qué Cayetana se ha convertido en una figura tan famosa, debemos conocer que las costumbres del siglo XVIII imponían que una joven casadera debía salir siempre acompañada y vigilada por sus padres y debía mantener un comportamiento sumiso y recatado, al contrario de una mujer casada, que podía entrar y salir de su domicilio sin dar explicaciones, escoger a sus acompañantes y disponer de su patrimonio, e incluso se podía dejar acompañar de un caballero que la podía cortejar, nada más, sin pasar de ahí, o por lo menos eso era lo establecido. Lo que se hiciera después dependía de la pareja.
5 años después de morir su esposo, la madre de Cayetana, María del Pilar, se volvería a casar con Joaquín Pignatelli de Aragón y Moncayo, conde de Fuentes, que era viudo y tenía 3 hijos de su anterior matrimonio. Estos tendrían gran influencia en la vida de Cayetana. El hermano mediano se enamoró de ella y el menor quedaría bajo su cuidado luego de la muerte de su madre. Cuando Cayetana contaba con 11 años de edad, en el año 1773, se firmaron las capitulaciones para su matrimonio con su primo José de Toledo y Gonzaga, duque de Fernandina, y en el año 1774 se celebró la boda, el 15 de enero, en la iglesia de San Luis Obispo. Cayetana apenas había cumplido 14 años. El matrimonio no fue dichoso, ya que eran 2 personas totalmente diferentes. Cayetana era todo energía y ganas de vivir, mientras que su esposo era tranquilo y melancólico. Pero llegaron a tener cordiales formas de convivencia. Para Cayetana, el matrimonio fue las puertas de su ansiada libertad. Librarse de la vigilancia de su abuelo y de la imposición de una madre obsesionada en someterla a una rígida disciplina de estudios para convertirla en otra hermosa ilustrada, como ella. Pero Cayetana tenía otras ideas para su vida. Y era en la corte donde Cayetana tenía sus intereses, descubierta la libertad gracias a su matrimonio. Así nació la leyenda de la duquesa castiza, genuina. Se decía que frecuentaba disfrazada bailes y fiestas populares, que era asidua a las corridas de toros y que innovaba su vestuario con detalles propios de majas y manolas y hacía gala de cierto desgarro castizo. Su fama de ligera le trajo algunos problemas a su marido en la puritana corte de Carlos III, pero no por ello dejaron de ser admitidos en la intimidad del rey y de los príncipes de Asturias, María Luisa de Parma y el futuro Carlos IV. Según cuentan las historias de la época, la princesa de Asturias, María Luisa de Parma, que en ese entonces era todavía joven y hermosa, con la sensualidad a flor de piel, y que pugnaba por hacerse con el papel protagonista entre las damas de la corte, se convirtió en enemiga acérrima de Cayetana, que levantaba a su paso murmullos de admiración por su belleza y desenvoltura, y se especula también que ambas se disputaron los favores del hermanastro de Cayetana, Juan Pignatelli y Gonzaga. Este era el favorito de la reina cuando inició su historia de amor con Cayetana, y sería el primer amor y más importante de sus amores. Según cuentan, la reina desató una guerra sin cuartel contra Cayetana, que culminaría enviando a Juan Pignatelli lejos de la corte a París, en misión diplomática. Pero Cayetana tendría otra rival importante, la duquesa de Osuna, que había convertido su mansión de la Alameda en un prestigioso salón ilustrado al que asistían los intelectuales y artistas más importantes del Madrid de finales del siglo XVIII, para discutir de política, de literatura o ponerse al día en las últimas novedades del mundo del arte. Esto había suscitado siempre la envidia de la madre de Cayetana, doña María del Pilar, y Cayetana continuaría la incruenta batalla y lograría la victoria definitiva al abrir las puertas del Buenavista y posiblemente su corazón al famoso pintor Francisco de Goya. Goya era el pintor de moda en Madrid. Los nobles y la corte se disputaban sus servicios y no pudo negarse a la solícita petición de Cayetana, y es en 1795 que realizó sendos retratos de cuerpo entero de los duques de Alba, y a partir de entonces no dejó de frecuentar la casa. La melena abundante de Cayetana, sus ojos oscuros y su expresión desafiante se convirtieron en un tema recurrente de la obra del pintor. Los rasgos de la duquesa, su porte y su entorno aparecen una y otra vez en la obra de Goya. Cuando Goya reflejó a Cayetana en sus cuadros, el artista se convirtió en un hombre enamorado y como tal posesivo.
El duque de Alba fallecería en el año 1796 durante el transcurso de uno de sus viajes a sus posesiones andaluzas, y poco después de celebrarse el funeral, la duquesa recibió a Goya, por entonces en Sevilla, que acudió a presentarle sus respetos y ya no se separaron, y el pintor inmortalizaría a Cayetana en infinitos apuntes y dibujos que la muestran en escenas de la vida cotidiana o simplemente recreada por la paleta enamorada del pintor. Pero como fue de intenso, fue de efímero, y en el año 1797 se terminó la relación, y Cayetana solo volvería a aparecer en una obra de Goya con un título sugerente: El sueño de la mentira y la inconstancia. Cayetana adoptó al final de sus días a una niña negra, de nombre María de la Luz. Se sabe que venía de Cuba, que era hija de esclavos y que se la regalaron a la duquesa. En esta etapa del siglo XVIII había costumbre de regalar esclavos, como quien te regala una muñeca. Pero Cayetana la adopta y la convierte en su hija, y cuando muere le deja una herencia y la convierte en una mujer muy rica. La vida de esta niña hoy continúa siendo un misterio. En el mes de julio de 1802, sobre Madrid se cernía una grave epidemia de gripe, y es posible que ésta alcanzara a la duquesa, y muere el 23 de julio en su palacio de Buenavista. Pero su antigua enemistad con la reina María Luisa de Parma y sus maquinaciones contra el valido Manuel Godoy hacen verosímil la teoría del asesinato, pero también la muerte por envenenamiento, a causa de los maquillajes que usaba para disimular su ajada belleza. Cayetana acababa de cumplir 40 años. Y esta es la historia conocida de la archiconocida duquesa de Alba, sobre la que han surgido múltiples leyendas. Su vida en sí es una leyenda, una historia que fascina a todo el mundo que se acerca a ella. Y es que fue una mujer adelantada a su tiempo y que caminó por la vida con pisadas fuertes, sin temor al que dirán. Y es por eso que su vida ha sido y sigue siendo estudiada. Estos estudios no dan como ciertas sus diferencias con la reina María Luisa de Parma, ni con la duquesa de Osuna, como tampoco se da por cierto que haya sido la modelo de los famosos cuadros La maja vestida y La maja desnuda, del pintor Francisco de Goya, ni siquiera que las pinturas hayan pertenecido a su familia. Y cuando se exhumaron sus restos para averiguar si había sido envenenada, se realizó también un estudio antropométrico que dijese si su cuerpo correspondía al de la maja desnuda. Pero la primera impresión es que no se apreciaba esa identidad, y en el año 1975 se determinó que la escoliosis que padeció Teresa durante toda su vida imposibilitaba que fuese la modelo. Finalmente, en el año 2010, un estudio realizado demostraba que la modelo de las majas fue Pepita Tudó, la amante y luego segunda esposa del famoso Manuel Godoy. De cualquier modo, una mujer como Teresa Cayetana debía llevar la leyenda hasta sus últimas consecuencias, y al igual que en vida ocultó bajo la apariencia de Cayetana la verdad íntima de Teresa, la muerte le siguió el juego y extendió sobre su fin el velo de la duda. Y hemos llegado al final de la historia de hoy. Les aseguro que me interesaría conocer su opinión acerca de esta controversial y fascinante mujer. Los animo a ponerlo en los comentarios. Los leo. No olviden regalarnos su like si les ha gustado y suscribirse si aún no lo ha hecho, y activar las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y como siempre les digo, juntos seguir aprendiendo historia. Chao.